queridos amigos de Contexto. Amigos, estamos aprovechando hoy una visita al museo de una abogada muy destacada, incluso en los ámbitos internacionales, porque también ha sido diplomática venezolana, María Teresa Velandria, quien nos visitó en el museo y estuvimos conversando de muchos temas interesantes, entre ellos el derecho del mar. Sabemos que alrededor de las costas de nuestros países hay muchos naufragios y se están estudiando, en el museo tenemos muchos exhibidos y además no podíamos dejar de conversar con María Teresa sobre la parte política del entorno latinoamericano que ha estado tan candente, podríamos decir, en estos últimos años. Entonces decidimos organizar este programa en dos partes. Durante la primera etapa del programa nos concentraremos en hacer, bueno, como dije, un análisis sobre el contexto político latinoamericano actual, mientras que en la segunda parte abordaremos temas relacionados con los puntos de conexión históricos de los naufragios ocurridos en América a partir del descubrimiento, o sea, de 1492. Podemos hablar, por ejemplo, de los casos de los barcos de pabellón, que ella como abogada los conoce muy bien, y cómo según el derecho del mar se les llama así a los barcos de pabellón, los que enarbolan una bandera que indican que son propiedad de un estado específico, y esto implica tiene connotación en muchísimos aspectos. Mencionaremos el caso del galeón de San José. El galeón de San José, llamado el Santo Grial de los naufragios, y fue hallado en la parte del Mar Caribe, en las costas de Colombia. Fue hundido en 1708. Y esto fue por piratas ingleses, como era muy frecuente en esta época, mientras se dirigía a España con un gran cargamento de oro, plata, porcelanas min. Entonces resultaba muy interesante para cualquiera que lo encontrara. Nuestra invitada, como les dije, es la señora María Teresa Velandria. Ella es abogada, es especialista en Derecho Internacional, es profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad Central de Venezuela en pregrado y en posgrado en la Escuela de Derecho. También es profesora de la Escuela de Artes, es candidata a doctor en Ciencias Políticas, es profesora de la Universidad Metropolitana de Caracas. Es becaria Fulbright de la Universidad Nacional de Defensa de los Estados Unidos y ex embajadora de Venezuela en Brasil. María Teresa, bienvenida a este programa Contexto. Hola Mónica, un placer estar aquí y bueno, encantada de haber pasado por aquí, por República Dominicana, luego de haber culminado mi misión diplomática en Brasil, después de 4 años. Y bueno, fascinada de haber visitado el patrimonio histórico de República Dominicana, el patrimonio histórico en Santo Domingo, las bellezas naturales de este país que no conocía, como la Cueva de los Tres Ojos y la Cueva de las Maravillas. ¿Fuiste a ambas? A ambas, sí, tuve la maravillosa oportunidad de visitarlo. Y bueno, haber visitado el Museo de las Atarazanas Reales me retrotrajo a los estudios de Derecho del Mar y a la importancia de la Convención de la UNESCO sobre la protección de los espacios subacuáticos. Sí. Y de ahí empezó nuestra conversación en el museo y eso me trajo al día de hoy y de lo que vamos a conversar. Y por eso le dije a María Teresa que quisiéramos centrar el programa en lo que es el derecho del mar y esos hallazgos, pero quisiéramos también, como les dije, iniciar por el panorama geopolítico en Latinoamérica. María Teresa, yo creo que podría decirse que América Latina vive un momento de efervescencia, ¿verdad? Hay una vuelta a un alineamiento ideológico hacia las izquierdas. Entonces, por un lado está la izquierda tradicional de Venezuela y Cuba, por otro lado está la que se inició a finales de la década de los 90 con Lula, Evo y López Obrador, y los nuevos que son Boric y Petro. Entonces, yo me pregunto si hay diferencia en esta nueva ola progresista en América Latina, porque yo la veo más moderada. Yo quiero vamos a decir, tu opinión, que eres una persona que has estado en estas lides, quizás pudiera ser ahora una izquierda menos personalista, menos caudillista, porque
ha sido un error de las izquierdas que promueven una sociedad más igualitaria, pero también solo es un caudillo, y cuando el caudillo se va, se derrumba lo que ellos dicen haber construido. Entonces, quisiera, si tú ves alguna diferencia entre aquello que se llamó la marea rosa, que fue esa primera ola de progresismo en América Latina en los 90, y también si realmente ellos van a ampliar los derechos con la centroderecha. ¿Tú crees que esto pasará? ¿Tú crees que será beneficioso? ¿Tú crees que será perjudicial? Hay mucha desilusión con las izquierdas, por eso cayó la izquierda en un momento dado, pero también hay desilusión con las derechas. Entonces, la democracia, una articulación democrática en este momento, ¿cómo lo ves que se desarrolle el panorama? Mira, yo creo que estamos en parte de un ciclo histórico que tuvo un crecimiento que estaba asociado al crecimiento económico y a la alza de los commodities en general, que los países latinoamericanos disfrutan de ciclos históricos asociados al crecimiento de los precios de los commodities. Luego vino, yo no diría que son gobiernos de izquierda como tal. Yo creo que América Latina se mueve más bien en un contexto socialdemócrata, más que de la izquierda clásica. Y esa alza de los gobiernos de izquierda estuvo asociada también a un financiamiento que vino de una manera muy importante desde Venezuela. Al producirse un cambio en Venezuela con la muerte del presidente Chávez en el año 2013, también se produce un descenso de muchos de los líderes asociados a eso. Pero era lógico que también es como los ciclos económicos. Eso viene igual, crecimiento, depresión y viene un resurgimiento. Quedan unos líderes históricos de la izquierda que se han transformado en presidentes no democráticos, como Ortega en Nicaragua, los Castro con todas sus variantes en Cuba, pero tiene unos líderes que vienen de la izquierda tradicional, como el presidente de Colombia, que ganó las elecciones, Boric, que viene un líder de la izquierda tradicional de Chile, que ganó las elecciones. López Obrador, que fue el que abrió el nuevo ciclo. López Obrador, que ya vienen elecciones próximamente en México, y que probablemente haya un cambio tradicional más bien hacia la centro, hacia la socialdemocracia en México. Son parte de ciclos históricos y que probablemente haya una vuelta también hacia otros elementos. Ganó el presidente Lula, que representa también la izquierda, una izquierda bastante moderada en Brasil. Él fue presidente 8 años, después vino la presidenta Dilma Rousseff, que fue presidenta 6 años, y hay una vuelta del presidente Lula en el Brasil. De manera que vamos a ver qué ocurre. O sea que entonces tú sí afirmas que esta es una izquierda progresista más aliada, como ha pasado, porque de hecho en los últimos nombramientos de estos últimos presidentes electos, los nuevos, Petro, Boric, han tenido en cuenta la centroderecha. Pero es que mira, si tú piensas en izquierda y derecha tradicional, tú no encuentras en América Latina esa diferencia tan grande. No, es cierto. No es la derecha izquierda europea. El eje sobre el cual gravita la política en América Latina es una socialdemocracia muy fluida, con una centro derecha más bien de orientación demócrata cristiana, pero no hay una derecha como tú la puedes encontrar en Europa. Es como lo que pasa en Estados Unidos. Tú tienes el Partido Demócrata y el Partido Republicano y tendencias un poco más hacia la izquierda y un poco más hacia la derecha dentro del partido, dentro de los propios partidos. Yo creo que eso mismo está pasando en América Latina, incluso en países donde hay
dentro del eje de la socialdemocracia una serie de tendencias, y dentro del eje de la centro y de la centro-derecha una serie de tendencias. Hay elecciones este año en Paraguay, hay elecciones en Uruguay, vamos a ver hacia dónde se mueven esos dos países pequeños de nuestro continente. Vamos a ver qué sucede en Chile, luego de que en Chile se produjo un rechazo al proceso constituyente que fue presentado el año pasado, y hay una nueva lectura, hay un grupo de expertos trabajando en un nuevo proceso constituyente. La crisis de Perú, que es una crisis muy seria, donde lamentablemente se ha producido una cantidad muy grande de muertos, porque hay una protesta contra la asunción de la vicepresidenta Boluarte luego del intento de golpe de Estado del presidente Castillo. Quizás la situación de Perú es la más crítica en este momento. A nivel de protesta social, sí. Y bueno, cómo es que ella asume de manera formal, de acuerdo a la Constitución, y había habido un periodo de calma importante, y de repente se inician unas protestas muy bien organizadas, muy bien estructuradas, con mucha violencia. Entonces ha habido cierre de vías, la policía y el ejército tratando de contener, entonces ya están pidiendo la renuncia de la presidenta. En fin, hay una situación muy seria. Igual hay como varios tipos de crisis, ¿no? Unas crisis políticas, otras crisis que tienen que ver con la irrupción muy fuerte del crimen transnacional en casi todos nuestros países, que están asociadas a al tráfico de drogas, al tráfico de armas, que también ponen en jaque al Estado de Derecho y al sistema democrático. Entonces, cuando los países intentan cooperar en temas de inteligencia, porque el crimen transnacional se mueve en todo nuestro continente y en toda nuestra región con una enorme facilidad, porque ellos no se atienen a normas, leyes, reglamentos, sino que sencillamente ellos tienen una forma de cooperación interinstitucional entre ellos muy rápida, muy eficiente, y atacan de forma mucho más eficaz el Estado de Derecho. Entonces eso ha golpeado, por ejemplo, muy fuerte al gobierno del Ecuador. El presidente Lasso está haciendo un extraordinario esfuerzo para contener en el Ecuador el incremento de la criminalidad por la vía del combate a las bandas criminales que están azotando el Ecuador. Entonces tienes diferentes tipos de problemas en la región, unos políticos, otros que tienen que ver con seguridad, otros para mantener el Estado de Derecho. Entonces, y poco tiene a veces que ver con la ideología y más tiene que ver con la propia dinámica interna de cada uno de los países. Entonces, vamos a ver qué pasa. Este año hay elecciones en varios de los países de la región, y cuando miras el mapa geoestratégico y empiezas a ver, bueno, cuáles son las tendencias políticas, podríamos decir que hay mayor cantidad de presidentes con tendencias socialdemócratas y de izquierda, progresista, en el discurso, pero que cuando llegan a gobernar, tienen que gobernar o en coalición o obteniendo los votos necesarios dentro de los congresos para cumplir con las políticas sociales que prometieron. Y a veces, bueno, tú tienes que trabajar con el sector privado, tú tienes que trabajar con los impuestos, tú tienes que trabajar con cosas que no necesariamente son aquellas que prometiste en la campaña. De hecho, en casi todos los países de América Latina, que también hemos visto esto en Europa, han sido elecciones muy reñidas, que se ha ganado por un margen muy escaso en Colombia, en el mismo Perú, en Argentina, en casi todos los países, de manera que hemos visto que la sociedad está muy dividida en ese sentido. En Chile, ahora mismo hay muchas protestas también. Ahora bien, casi todas estas elecciones han sido precedidas por protestas muy significativas, como hace mucho que no se veían en América Latina. En Chile, con la quema de las estaciones de metro, por ejemplo, sí, donde se perdieron millones y millones de dólares. En Perú también hubo muchas protestas, en Colombia ni se diga, y Colombia quizás es el país que más ha cambiado en cuanto a inclusión social que se demandaba. Petro tiene un gran reto. Petro parece que está gobernando con un gobierno de coalición. Las personas tienen mucha fe en lo que él va a hacer. Vamos a ver, yo he entrevistado incluso aquí colombianos, jóvenes, mujeres y hombres,
vamos a ver qué va a pasar con Petro. Y yo veo que ha mezclado en su gabinete personas como de ideologías diferentes, aunque estoy muy de acuerdo con lo que tú has dicho, que las ideologías han pasado a un segundo plano, porque lo que se necesitan son lineamientos para solucionar los problemas de América Latina, que al fin y al cabo son los mismos: corrupción, tráfico de drogas, que las instituciones no son permanentes, que viene un gobierno y las instituciones cambian al venir otro. Yo creo que eso se está corrigiendo, por ejemplo, en la República Dominicana, los logros institucionales, y se comienza un proyecto y se está tratando, tanto el presidente actual como el presidente anterior han tratado de darle continuidad de Estado a los proyectos y a lo que se hace, a las instituciones. Aquí, por ejemplo, se han disminuido muchísimo la corrupción en cuanto a la búsqueda en un papel que uno tiene que buscar cuando va a sacar, que es algo que molesta tanto al ciudadano. Se está trabajando también en parar la corrupción institucional, o sea, el robo medalaganario con las compras del Estado. Creo que se está trabajando también eso en América Latina, pero yo coincido con lo que tú dices, que son ciclos económicos que ponen y quitan gobierno, porque al fin y al cabo la gente lo que piensa es con el bolsillo. No podemos olvidar algo, Mónica, nosotros venimos, todo el planeta viene del COVID. Sí. El COVID fue un factor determinante para cambiar las políticas públicas, sí, desde todo punto de vista. O sea, hay gobiernos que son producto hoy del COVID. Así como hizo las protestas del 2019, hicieron candidatos e hicieron presidentes, el COVID hizo que perdieran candidatos y hubo presidentes que no se reeligieron como consecuencia del COVID. La primera víctima del COVID, hubo presidentes que fueron víctimas políticas del COVID. Claro que sí. Y el COVID también hizo a personas que jamás hubieran Bolsonaro, sido candidatos. Por ejemplo. No, yo, en estos días hablábamos de política con unos amigos, y yo creo que uno de los pocos presidentes que no fue víctima del COVID en Europa fue Macron, que logró reelegirse. Sí. Es decir, hablando de otros contextos. Sí. Pero el COVID vino a hacer muchas cosas porque se llevó por delante los presupuestos de la nación, se llevó por delante presupuestos que estaban destinados a otras cosas. Hubo que hacer un reajuste presupuestario general en el mundo para destinar recursos. Entonces, América Latina es uno de los continentes más desiguales del mundo. Entonces, a veces el discurso que tú utilizas para captar votos se estrella con la realidad cuando llegas a gobernar, porque te encuentras con cosas que tú dices, no, es que sentados de la oposición, no, es que hay que hacer esto y esto. Y cuando llegas a gobernar y te das cuenta, el presupuesto del Ministerio de Economía, el presupuesto del Ministerio de Salud, el presupuesto, y dices, es que ahora tengo que hacerlo yo. Y esto choca de frente, esto que dices, con esa idea que muchas veces se hace campaña política con esta, y es la integración latinoamericana, que de hecho suena muy bonito y ojalá pudiese pasar, porque nosotros, a pesar de que somos un continente muy desigual económicamente y socialmente, los más desiguales del mundo. Sí, los más desiguales del mundo, pero a pesar de eso tenemos muchas coincidencias culturales que hacen esta idea de la integración cultural y económica muy bonita, pero casi imposible. Entonces, incluso se ha llegado a plantear el modelo de la Unión Europea, por ejemplo, y es extremadamente difícil en un continente donde hay tanta desigualdad. Incluso si nos recordamos el paso a la Unión Europea, lo difícil que fue, aún teniendo economías más parecidas, porque si no, una va a cargar muy pesado y otra no. Además, otra cosa también importante es que en el caso de la Unión Europea es más bien una unión de exportación, de importación, o sea, es para balancear las economías, y lo que plantean los gobiernos progresistas en la Unión Latinoamericana es más bien distribución de riquezas, que resulta un poco más difícil incluso. Pero es que para distribuir la riqueza primero hay que crearla. Hay que crearlas. O sea, eso siempre suena bellísimo. Sí, claro. Vamos a distribuir la riqueza. Claro. Y tú dices, ya ¿pero va? ¿Dónde están? Para distribuir la riqueza hay que crearla. Y para que crearla hay que generar fuentes de empleo. Nadie puede distribuir algo que no creó. Que no existe, además. Entonces, ahí entonces empiezan los temas de las ideologías y yo creo que la ideología se choca de frente a 120 kilómetros por hora sin freno
contra las realidades. Bueno, tú has dicho una frase que lo resume todo. Para redistribuir la riqueza, primero hay que crearla, y si no se cree, y si no se hace un sistema constante de creación de riqueza, lo que va a pasar, como ha pasado muchas veces, es que lo poco que hay se acaba. Entonces tiene que ser un sistema que se habla mucho, por ejemplo, de un nuevo sistema económico para nuestros países, y ojalá pasara, pero yo no lo he visto No, todavía. mira, a ver, es como la gente que piensa que hay que crear un nuevo sistema económico. Mira, el único sistema probado para la creación de riqueza es el capitalismo. No hay otro. Igual que el Hasta único ahora. sistema político que sobrevive y que ha sobrevivido a todos los embates que le vienen de todas partes es la democracia, que está bajo ataque en el mundo. Ese es un debate que se está dando en todas partes. La democracia está siendo amenazada como sistema, la democracia liberal, la clásica, la de la separación de poderes, y está siendo amenazada por los populismos de derecha y de izquierda. Sí, sí, porque en el mundo. Y es un debate fascinante que se está dando a nivel académico, del resurgimiento que se está dando en el mundo de líderes populistas de derecha y de izquierda. Bueno, España, por ejemplo, no es un fenómeno de un solo, claro. Se está dando y hay un serio debate en el mundo sobre esto, donde se está atacando a la democracia como sistema y donde la gente piensa que vale todo para llegar al poder, y resulta que no vale todo, porque la democracia tiene los valores indispensables como la separación de poderes, como el respeto del Estado de Derecho, como el respeto de los valores esenciales y de los derechos humanos. Y lo que está ocurriendo en algunos países de Europa y en América Central es que algunos líderes populistas de derecha y de izquierda, porque no es exclusivo de la izquierda ni es exclusivo de la derecha, creen que vale todo para llegar al poder, y una vez que llegas al poder vale todo para mantener el poder. Entonces eso es muy grave y eso sería, digamos, tema de otro programa, pero es fascinante entender, y varias personas están escribiendo sobre eso en los últimos años. Y la democracia como sistema político, porque la gente tiende a mezclar los sistemas económicos con los sistemas políticos. Y yo digo, mira, no hay ningún otro sistema que haya probado el crecimiento económico y la reducción de las desigualdades que no sea el capitalismo, y no hay otro sistema que te permita las libertades que no sea la democracia. Sí, es cierto. Y ya que hablas de esos populismos de izquierdas y derechas, no puedo saltar la tentación de mencionar España, cómo estos dos extremos se tocan, se insultan y dicen, la verdad es que es increíble, porque parece casi una comedia ver aquellas discusiones. Bueno, otro tema antes de pasar a nuestro segundo tema es esta crisis climática que lleva a tratar de disminuir cada vez más, como se estaba llevando el consumo de los combustibles fósiles, pero lo que es esta crisis económica, no solamente por el COVID, sino por la guerra de Rusia y Ucrania. Yo creo que, por ejemplo, Petro, que basó su campaña en la disminución, yo creo que ya él mismo ha dicho que esto es una campaña a muchos años, y es que es más bien concientización. Yo creo que este tema climático va a pararse por unos años, en lo que la economía toma su rumbo de nuevo al alza. Mira, yo creo que sí, la muestra de lo que ocurrió en la guerra de Rusia contra Ucrania y la dependencia absoluta de Europa de Rusia demostró ser estratégicamente un error el haber apagado casi todas las plantas nucleares de muchos países europeos y sustituirlo. Va a tomar un tiempo. No creo que sea, yo creo que no es un camino sin retorno, yo creo que es un camino que se puso en pausa. Sí, pero está en pausa. Está en pausa y bueno, le tocará a los europeos sobre todo que no tienen fuentes de otra energía, a lo mejor volver a retomar la energía nuclear limpia, porque la hay como una fuente de energía, y siempre lo usan como chiste, no es una anécdota mía que dice: la edad de piedra no se acabó porque se acaban las piedras, sino porque los
seres humanos descubrieron el hierro, Ujú. pero por lo menos nosotros en América estamos lejos de la sustitución de los combustibles fósiles. En el caso de Venezuela, que tenemos las reservas de petróleo más grandes del mundo, es un recurso natural que nosotros tenemos que explotar, porque tú no puedes impedir el desarrollo de un país con esos recursos tan importantes, porque tú tienes que garantizar el desarrollo de alguna manera. Bueno, vas a tener que utilizar tecnologías que sean menos agresivas con el medio ambiente, pero tú tampoco puedes paralizar tu propio desarrollo por eso. Entonces, tienes que haber una combinación entre tecnologías amigables con el medio ambiente, pero tú tampoco puedes decir, no, bueno, yo no voy a explotar lo que está ahí porque es decir, va a tomar un tiempo. Es difícil en un año de desaceleración económica pronosticado por todos los organismos internacionales y los mismos bancos centrales de cada uno de los países. Vamos a ver cómo le va a México y Brasil, que son los dos grandes gigantes en economía en América Latina. Nosotros mismos como país, la República Dominicana, hemos tenido un crecimiento cimero en la región. Vamos a ver qué pasa en Brasil creció más que China. Increíble. Bueno, es que China con este problema del COVID, que a pesar de que se supone que lo manejó muy bien al principio, es el país que más retorno ha tenido del COVID. Entonces, Brasil... Por su falta de política de claridad, etcétera. Sí. Pero Brasil creció más que China. Wow. Y finalizó el periodo anterior, finalizó con superávit fiscal. Sí, qué bueno porque Brasil lidera. Entonces vamos a ver ahora. Está dentro de las 10 economías, de las mayores economías del mundo. Muy bien, qué bueno. Bueno, vamos a la pausa y vamos a volver con ese otro tema que les prometimos sobre el derecho del mar y los naufragios en el mundo, que es un tema de verdad que fascina. Fascina.